Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿vale? Y el día de hoy prácticamente vamos a abordar pues el tema desarrollo científico de 1600 a 1860, concepto de ciencia y la rivalidad que existe entre el empirismo y el racionalismo, ¿vale? Si recuerdan, en la primera clase pues prácticamente estuvimos discutiendo todas las teorías pues precisamente de la evolución. Específicamente, pues estuvimos estudiando la evolución del ser humano. Lo vimos desde diferentes enfoques, desde el enfoque científico y desde el enfoque religioso, ¿sí? Y bueno, todo tiempo estuvimos mencionando una palabra muy importante en la primera clase, que era conocimiento científico, ciencia, ¿sí? Pero ¿qué es la ciencia? ¿Sale? ¿Y cuál es la relación que existe entre la ciencia y el racionalismo? ¿Y qué es el racionalismo? Y sobre todo, ¿cuál es la corriente opuesta al racionalismo? Que en este caso es el empirismo. Y pues prácticamente también vamos a ver, pues precisamente, si van de la mano, si son opuestos, si se ayudan en algo o simplemente no se ayudan en algo, ¿vale? Y bueno, arrancamos lo primero. Vamos a definir qué es la ciencia. Nos dice que la ciencia es una rama del conocimiento que se basa en la observación y en la experimentación, que se aplica de manera ordenada y sistemática para conocer sobre el mundo físico y sus fenómenos. El objetivo de la ciencia es develar las verdades generales para establecer leyes fundamentales e hipótesis. También se puede definir como el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad, tanto natural como humana. Y ojo, que nos dice, y también de la experimentación y demostración empírica de las interpretaciones que les damos. A ver, entonces, la ciencia, ¿sí? Es un conjunto de conocimientos, ¿sale? Es un conjunto de conocimientos, es decir, la teoría, la parte teórica. Y aquí debemos de ser muy cuidadosos, porque yo he notado que muchos alumnos confunden el concepto de ciencia con el concepto de tecnología. Cuando mencionas prácticamente ciencia, los alumnos rápidamente les llega a la mente un cohete, un robot, una nave espacial, ¿sí? Un automóvil, etcétera, ¿sí? Pero debe de quedar claro algo, ¿sí? La ciencia es el conjunto de conocimientos, es decir, la teoría, lo teórico. Y no se debe de confundir ciencia con tecnología, porque la tecnología es la materialización de ese conocimiento que simplemente es teoría, ¿sí? Para construir una nave espacial se necesita de conocimientos de matemáticas, de física, de ingeniería, ¿sí? Y cuando toda esa teoría se materializa en esa nave espacial, ¿vale? A eso se le llama tecnología, ¿vale? De la misma forma, para que tú puedas prácticamente elaborar un celular, ¿vale? Se necesita de conocimientos matemáticos, se necesita de conocimientos de informática, se necesita conocimientos de electrónica, se necesita conocimientos físicos, ¿sí? Y se necesita conocimientos digitales. Eso es la ciencia. Cuando todos esos conocimientos se materializan, ¿sí? En un celular, al celular es a lo que se le llama tecnología. Pero no debemos de creer que ciencia y tecnología son lo mismo. No. La ciencia es la teoría. Y la materialización es a lo que le llamamos la tecnología, ¿sí? Ahora bien, quiero que observen que nos dice que la ciencia se basa en la observación, ¿vale? Es decir, el primer paso para que tú puedas establecer alguna ley científica es observar algún fenómeno. Puede ser natural, ¿vale? Y la experimentación. Es decir,
La ciencia siempre va de la mano con la experimentación. Y la experimentación es útil para que tú puedas obtener resultados, ¿sí? De lo contrario, pues prácticamente no estarías 100% seguro que ese conocimiento es verídico y por lo tanto no sería ciencia, porque se supone que la ciencia, como lo acabamos de leer, es prácticamente un conjunto de conocimientos objetivos, sistemáticos, y cuyo objetivo es develar las verdades generales que se establecen, sí, en nuestro planeta. Si algo no es veraz, no puede llamarse ciencia, pero no simplemente tiene que ser veraz, sino que tiene que ser demostrado, comprobable, ¿sí? Verificable. Algo que no puede ser comprobable o algo que no puede ser verificable no puede ser llamado conocimiento científico, ¿sí? Ahora bien, la ciencia, como es un conjunto de conocimientos, pues lógicamente se divide en diferentes ramas, ¿sí? Y la ciencia, obviamente, tiene ramas de conocimientos científico, de conocimiento social, de conocimiento psicológico, de conocimiento natural, etcétera, ¿sí? Tenemos, en teoría, ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias exactas, ¿sí? 3, ¿vale? Entonces, pues prácticamente en eso consiste a grandes rasgos. Ahora bien, quiero que observen que nos dice que la ciencia, ¿vale? Es la demostración empírica de las interpretaciones que les damos, ¿sí? Y aquí utiliza la segunda palabra, o una de las palabras que aparece en el título de nuestro tema, que es el empirismo, ¿sí? Y es que el empirismo es simplemente la idea de lo que nosotros tenemos sobre algo y sabemos que eso va a ocurrir por nuestra experiencia propia, ¿sí? Pero no es algo que esté demostrado, ¿vale? ¿Por qué nos dice prácticamente que la ciencia consiste en la demostración empírica de las interpretaciones de las cosas que les damos? Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Nosotros sabemos que nuestros abuelitos y muchos ancianos siempre nos dicen por experiencia propia cuando nos sentimos mal o nos duele la cabeza o tenemos tos o tenemos gripa, tómate este té, tómate este remedio casero, ¿sí? Eso es el conocimiento empírico, ¿vale? Es un conocimiento que ellos han pasado de generación en generación y que quizá no está sustentado científicamente, pero por su experiencia ellos saben que eso va a funcionar, ¿vale? O cuando un campesino te dice, prácticamente cuando te pica una víbora, una serpiente, te dice prácticamente que te mastiques unos ajos o que comas ajo para que se corte el veneno. Científicamente eso no está probado. Lo más probable es que un científico, un doctor te vaya a decir, ve automáticamente a aplicarte el antídoto. Pero esas personas, por su experiencia, tienen ese conocimiento empírico de que si se come ajo, automáticamente el veneno se corta, ¿vale? Entonces, ahí tenemos eso. O sea, lo que vamos es que prácticamente el conocimiento empírico, es decir, el empirismo, es prácticamente una corriente, podríamos llamarlo así, filosófica, ¿vale? En donde todo el conocimiento verídico, nosotros de alguna u otra forma lo hemos adquirido por nuestra experiencia, por nuestras vivencias, por nuestras experiencias y por lo que nosotros hemos vivido, ¿vale? Mientras que el racionalismo, en pocas palabras, es una corriente filosófica que pone a la razón antes de la experiencia, ¿sí? Que intenta no solo que un conocimiento, una ley se pueda establecer a partir de mi experiencia o a partir de mis vivencias, sino que yo pueda ser capaz de demostrar o de comprobar la veracidad de eso que yo estoy diciendo, ¿sí? Anteriormente, hace demasiados años, no había doctores, la ciencia no había avanzado tanto y realmente muchas de las personas que se enfermaban se salvaban mediante remedios caseros.
Posteriormente hizo la intervención la ciencia y dijo, a ver, ¿por qué estos remedios caseros funcionan? Y entonces una de las ramas de la ciencia, que es la medicina, empieza a estudiar profundamente las propiedades medicinales de estas plantas y cuáles eran los nutrientes o las propiedades que tenían y que lograban neutralizar o acabar con las enfermedades que les daban anteriormente. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, ¿vale? Es como cuando nos dicen prácticamente que cuando tenemos gripa comamos muchos cítricos. Eso es el conocimiento empírico. Es bueno tomar jugo de limón, jugo de naranja, toronja, cualquier cítrico. Si ya lo ves desde un enfoque científico, todo queda demostrado mediante la medicina porque debido a que los cítricos tienen una alta cantidad de vitamina C, la cual ayuda pues precisamente a combatir la gripa y la tos. Ese es el punto, pues nosotros a veces nada más nos llevamos esa idea, ¿no? O prácticamente el típico, el típico caso, ¿no? De remedio casero que lo escuchas a cada rato, por ejemplo, cuando una mujer queda embarazada y tiene pues prácticamente pocas semanas y lo ves en internet o investigas, o tus mismos amigos, amigas, señoras o eso te lo dicen, te dicen, ponga a hervir un montón de canela y automáticamente te va a bajar la regla, ¿no? Es un conocimiento empírico. Lo que hacían las curanderas o las mujeres que prácticamente trabajan con hierbas y que saben más o menos cuál es la reacción secundaria que va a tener esta hierba. Pero ya cuando lo investigas desde el punto de vista científico, te das cuenta que prácticamente la canela como tal, si la tomas en exceso, pues prácticamente puede tener un efecto similar como, no sé, por ejemplo, la pastilla del misoprostol, que prácticamente es para abortar. Entonces, a lo que vamos es que el conocimiento empírico simplemente es lo que nuestra experiencia dicta, ¿sí? Y el conocimiento científico es cuando te explica por qué ese conocimiento empírico realmente es veraz o no lo es, o simplemente es una tradición, pero realmente eso no funciona, si estamos de acuerdo. Entonces, ese es el punto. Más adelante vamos a profundizar bien con estos conceptos, pero a grandes rasgos es eso, ¿sale? Ahora, ya sabemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Un conjunto de conocimientos, en ningún momento dijimos tecnología, ¿eh? Es un conjunto de conocimiento, ¿sí? Ordenado, sistematizado y veraz. Y desde luego, comprobable. Pero, ¿cuál es la característica principal de la ciencia? Es decir, ¿a qué yo le puedo llamar conocimiento científico y a qué no? Bueno, sencillo. Resulta que la ciencia se caracteriza por tener algunas propiedades específicas que no cualquier tipo de conocimiento tiene. Y por ende, si un tipo de conocimiento o algún tipo de teoría no cumple prácticamente estas 6 propiedades, automáticamente se descarta y no puede considerarse como ciencia y no puede considerarse ni siquiera como conocimiento científico y por ende la ciencia le da la espalda y lo considera como algo que no existe, ¿sí? Y entonces quiero que observen el primer punto. Dice que prácticamente la ciencia se caracteriza por ser neutral y objetiva, ¿sí? Se basa en hechos concretos, no en opiniones ni en conjeturas, ¿sí? Es lo que decíamos hace rato, ¿vale? Tienen que ser hechos concretos, es decir, algo veraz. La ciencia no se basa en opiniones ni en conjeturas. Por eso es que actualmente, ¿sí? Por más que existan un montón de videos y por más que exista un montón de evidencia de gente que ha visto objetos voladores no identificados, ovnis, ¿sí? La ciencia en ningún momento en su literatura habla sobre eso o ni siquiera le presta atención para que pueda investigar esos temas, porque la ciencia no se basa en opiniones, lamentablemente, ¿no? La ciencia prácticamente tú le puedes decir al científico, yo vi esto, yo vi el otro, y la ciencia no te va a creer, porque no se basa en opiniones. La ciencia va a querer pruebas.
Tampoco prácticamente se basa en conjeturas, es decir, en conclusiones que una persona sin mucho conocimiento con respecto al tema pueda llegar. ¿Sí? Yo ahorita prácticamente podría decir, ¿no?, que existe vida en otros planetas, ¿no? Porque prácticamente el universo es infinito, se expande constantemente, hay millones de sistemas solares, millones de galaxias, cientos de galaxias, y estaríamos hablando de miles de millones de planetas. Y yo podría decir prácticamente que es un poco egoísta pensar que el planeta Tierra es el único planeta con las condiciones adecuadas de la vida, ¿sí? Es decir, que se encuentra alejado la distancia correcta de un sol y por ende hay vida. Esa es mi conclusión, mi razonamiento. Pero lamentablemente yo no soy algún astrónomo, ¿sí? Pues yo no me dedico a esa área. Por lo tanto, desde luego, pues la ciencia ni siquiera va a tomar en cuenta mi opinión. Es mi opinión, es mi conjetura. La va a respetar, pero no la va a tomar como un conocimiento científico, ¿sí? A menos que yo de alguna u otra forma empiece una serie de investigaciones y que yo pueda sustentar eso que les acabo de decir, ¿sí? Ahora, nos dice, la ciencia es metódica y sistemática, ¿sí? Nos dice, se establece un procedimiento a través de una serie de pasos ordenados para explorar, ¿sí? ¿Qué quiere decir metódica y sistemática? Resulta, chicos, que si ustedes en algún momento quieren presentar algún reporte científico, y esto incluye alguna tesis de licenciatura, ingeniería, de maestría o doctoral, ¿sí? Existe una metodología, es decir, una serie de pasos que debe de contener un informe, ¿sí? Científico, ¿vale? Y eso se va a ver más adelante. Yo les voy a enviar por ahí un PDF que me gustaría que lean, ¿sí? En donde prácticamente hay una estructura específica para que ustedes puedan hacer un proyecto científico o proyecto de investigación, como se le llama, ¿sí? O sea, es decir, imagínense, por ejemplo, que yo, ¿verdad? Quiero, por ejemplo, refutar que efectivamente existe vida extraterrestre. Para que la ciencia se pueda tomar la molestia para leer ese tema que yo voy a explicar, yo no lo voy a hacer como a mí se me antoje. Tengo que llevar una serie de pasos, ¿sí?, que son parte del proyecto científico de investigación. Debo describir el título de mi tema, debo escribir las hipótesis de mi tema, debo escribir cuál es el objetivo de esa investigación, tanto los objetivos primarios como secundarios. Debo prácticamente escribir, desde luego, en ese proyecto de investigación, pues prácticamente el contenido, ¿no? Ya literal, la información total de lo que yo investigué, de lo que yo he recopilado, la evidencia de las vivencias, de las pruebas, etcétera, y al final conclusiones. Es un proyecto sumamente difícil. Normalmente los proyectos de investigación o proyectos científicos salen entre 6 a 2 años máximo, para que se den una idea de cómo debe de ser o qué tan riguroso es esa estructura. Y en algún momento ustedes lo van a hacer. Si en algún momento ustedes se van a titular de su carrera realizando una tesis, la tesis es un proyecto de investigación, es un proyecto científico y cumple todos esos pasos que debe de cumplir prácticamente un proyecto para que ustedes puedan, pues prácticamente presentar un reporte científico y que pueda ser avalado, ¿vale? Ahora, tiene que ser verificable. Esto es importantísimo. ¿Qué significa? Que cualquier conocimiento para que sea científico tiene que ser preciso y exacto en su desarrollo e hipótesis, ¿vale? Que era lo que les decía, ¿vale? ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una idea inicial de la cual tú partes, ¿vale? Para realizar tu investigación, ¿sí? Por ejemplo, yo podría arrancar mi proyecto científico de que existe vida en otros planetas
Con la hipótesis, por ejemplo, de que en los últimos años se han presentado alrededor del mundo una serie, por ejemplo, de objetos, pues literal, de objetos no identificados. Y la hipótesis está bien sustentada. Me bajo todos los avistamientos que han ocurrido alrededor del mundo y lo meto. Y mi proyecto de que va a ser aceptado, va a ser aceptado. Otra cosa es de que vaya a ser al final, de que los científicos lo vayan a aprobar. Pero de que va a ser aceptado para iniciar una investigación, lo va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que tú puedas desarrollar un proyecto científico, debes tener una hipótesis nada más. Una hipótesis. Y con eso la ciencia te dice, bueno, venga, a ver, tu hipótesis que pones, investígalo, desarrolla. ¿Sí? Prácticamente. ¿Vale? Entonces, ese es el punto. Pero debe existir una hipótesis de por medio. ¿Sí? A partir de que yo ya ponga mi hipótesis y que arranque mi investigación, va a depender de mí si le dan una aprobación a ese proyecto de investigación o si al menos lo toman en cuenta, dependiendo de qué tan preciso y qué tan exacto yo vaya a ser en el desarrollo de ese proyecto de investigación. ¿Sí? Si yo presento las pruebas necesarias, si yo coloco a lo mejor testigos necesarios, si yo muestro fotos reales que cuando la ciencia los investigue digitalmente digan, sí, efectivamente esa foto no pertenece a ningún fenómeno natural y queda dentro del rango de objetos voladores no identificados. O sea, ese es el punto. Tiene que ser comprobable, ¿sí? Es decir, cualquier conocimiento científico se tiene prácticamente que constatar mediante la experimentación y la demostración, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ahorita les digo, voy a cambiar el tema de ovnis a otro tema igual, si yo ahorita, por ejemplo, les digo, Dios existe, ¿sí? Para que eso sea un conocimiento científico, lo tienes que demostrar. Y ese es el objetivo principal por el cual la ciencia y la religión no se llevan, ¿sí? Porque hasta el momento nadie te ha podido demostrar que Dios existe, ¿sí? Y yo sé perfectamente que a todos nosotros nos han pasado cosas extrañas, porque hacernos tontos de que no nos ha pasado cosas extrañas, eso es mentira, ¿sí? Existen cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Cuántas personas no han percibido un milagro? ¿Cuántas personas no han sido testigos de una posesión demoníaca? ¿O cuántas personas no han sido testigos de estigmas? ¿O cuántas personas prácticamente que ya se estaban muriendo, de repente el doctor no encuentra explicación por qué esa persona sanó? ¿Sí? ¿O cuántas personas realmente no han visto un espíritu? ¿O cuántas personas prácticamente no se les ha aparecido desde el, no sé, por ejemplo, la Llorona o lo que ustedes quieran? Porque ocurre y no tiene explicación científica. Pero mientras no sea demostrado, no va a pertenecer al conocimiento científico. Por ese motivo, la religión, la magia, el ocultismo, el esoterismo, ¿sí? La brujería, no es reconocida, ¿sí? La criptozoología, ¿no? Que esa es una área muy, muy importante. La criptozoología es prácticamente una corriente que se encarga de estudiar, pues, precisamente monstruos marinos. Monstruos, literal, con la palabra monstruos. Animales que se supone que no deberían existir y que hay avistamientos, ¿sí? El monstruo del lago Ness, el monstruo del lago Pogo, cosas como el Triángulo de las Bermudas, nada de eso es ciencia, ¿sí? Porque no puede ser demostrado. La ciencia es muy rigurosa, ¿sí? No puede ser demostrado. Si yo, por ejemplo, digo ahorita, no es que Dios existe, la ciencia lo que va a querer es a lo mejor una foto de Dios, si no, no te va a creer, ¿sí? Porque lamentablemente, pues la ciencia también, como se los vuelvo a repetir, se limita ella misma, ¿me entienden? Si yo digo, por ejemplo, existe vida en otros planetas, para que yo pueda demostrar eso, la ciencia va a querer que yo le muestre 5 o 20 fotos de extraterrestres, literal, de seres prácticamente que no sean como nosotros, para que lo puedan aceptar, ¿sí? Por eso es que la ciencia no acepta que la religión forme parte de ella. O por eso es que la ciencia
pone su teoría de la evolución del ser humano y no cree que hayamos sido creados por un Dios porque no se puede demostrar. Y lamentablemente tiene razón, no se puede demostrar. ¿Tú cómo le demuestras a la ciencia que Dios existe? Tú le puedes contar tus vivencias, pero mientras no le muestres una foto no lo vas a poder demostrar, ¿sí? Porque así es la ciencia, de egoísta, de limitante. Por eso les decía anteriormente que prácticamente la ciencia se vuelve un dogma, ¿no? Una dictadura, así se tiene que hacer y si no, no es ciencia, no existe, ¿no? Y yo siento que eso nos limita prácticamente, ¿sí? Porque el hecho de que yo, por ejemplo, no pueda demostrar o no pueda tener una foto, ¿sí? Que una forma de vida extraterrestre, y ojo, que no estoy hablando de una persona como nosotros, cualquier insecto, cualquier bacteria espacial es vida extraterrestre. Y el simple hecho de que tú no puedas tomar una foto de eso no significa que no exista. Así de fácil. Simplemente no es ciencia, pero eso no significa que no exista. ¿Vale? O sea, ese es el punto. ¿Vale? O sea, lo que vamos es, les pongo un ejemplo muy claro. ¿Vale? ¿Cuántas nuevas especies no se han descubierto, sí, en el Amazonas, en la selva del Amazonas? Y si tú decías, yo vi este insecto raro, la ciencia no te iba a creer hasta que no tuviera una foto. Pero después se descubrieron esos insectos y se mostraron y ahora sí formaban parte de la ciencia. O sea, entonces, ese es el punto, pues lamentablemente. Y digo lamentablemente porque yo creo, desde mi punto de vista, como científico, porque yo tengo una formación científica, no soy cualquier, nada más así que tenga mis ideas, no, tengo una formación científica, literal. Yo creo que a veces la ciencia se limita a sí sola. Y cuando descarta ese tipo de cosas, se pone límites. Entonces, la ciencia no es capaz de descubrir la verdad detrás de la humanidad. Yo siento que cuando la ciencia preste un poquito más de atención, ¿sí? Precisamente a esa clase de fenómenos, va a poder encontrar la explicación certera del origen de la vida, ¿sí? Entonces, mientras no pase eso, pues prácticamente no vamos a salir prácticamente de ello, ¿vale? Muy bien. Entonces ya saben por qué la ciencia no acepta la religión, ¿vale? Dice, abierta a nuevos escenarios. Esto es mentira, la verdad. La ciencia no está abierta a nuevos escenarios, ¿sí? Nos dice, es susceptible a cambios y lo que hoy es una limitación puede no serlo en el futuro, ¿sí? Esto nada más el de abierta a nuevos escenarios hace referencia a abierta a nuevos escenarios para ella misma. No es abierta a nuevos escenarios para otra cosa, ¿sí? O sea, lo que vamos con abierta a nuevos escenarios para ella misma, a lo mejor, como ustedes saben, anteriormente se creía que la Tierra era plana, ¿no? Y que si tú emprendías prácticamente un viaje en el mar, en algún momento ibas a encontrar una cascada enorme y te ibas a caer. Pero esa percepción cambió después. Después supimos de que la Tierra era redonda, ¿verdad? Ahí hubo un cambio, ¿sí? De la misma forma, los marinos cuando se lanzaban por las aguas, ¿no? Prácticamente te hablaban de un montón de monstruos marinos. Y eso lo pueden encontrar escrito, por ejemplo, durante las travesías de Cristóbal Colón, que hablaba de pulpos gigantes, que les llamaba kraken, que hablaba de serpientes gigantescas marinas, que hablaba prácticamente de sirenas, etcétera. Y conforme ha ido avanzando la ciencia, esa percepción marina fue cambiando, ¿sí? El kraken era un calamar gigante, ¿vale? Las serpientes gigantes a lo mejor eran anguilas o cosas de ese estilo. Entonces, a eso es a lo que se refiere con que la ciencia prácticamente está abierta a nuevos escenarios, ¿sí?
Y la limitación de hoy dice puede no serlo en el futuro. Efectivamente, lamentablemente que suena muy, muy loco. Por ejemplo, imagínense, yo ahorita les puedo decir, ¿no? Que más adelante vamos a viajar en el universo, o vamos a viajar al espacio, o que vamos a podernos teletransportar de un planeta a otro planeta, ¿sí? Lamentablemente, aunque la ciencia sí está abierta a nuevos escenarios, pues muy pocos me van a decir que eso es cierto o que se va a poder en algún momento. O yo puedo decir que en algún momento vamos a hacer viajes en el futuro, viajes en el pasado, y no creo que la ciencia lo vaya a considerar como algo posible, ¿sí? Y por último, acumulativa. Esto sí es cierto, ¿no? Se construyen nuevos conocimientos partiendo de investigaciones y experimentos anteriores. Esta parte es cierta, ¿sí? A ver, ¿por qué creen que anteriormente existían bibliotecas? ¿Sí? En cualquier cultura, llámese egipcia, llámese griega, llámese maya o tolteca, ¿no? En cualquier cultura siempre se tiene prácticamente esa iniciativa de acumular todo el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque ese conocimiento científico se puede unir con otro para poder dar un impacto más grande más adelante, ¿sí? Actualmente, gracias a la tecnología y a la ciencia, pues como ustedes pueden observar, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de conocimiento científico acumulada? Tenemos el Internet, ¿sí? En el Internet puedes encontrar libros, puedes encontrar artículos, puedes encontrar tesis científicas, ¿sí? De hecho, chicos, cuando ustedes entran a la página de Internet en Google, ¿sí? Les aparece prácticamente el Google para gente común. Porque resulta que si ustedes en ese Google teclean ahí Google Académico, automáticamente los va a mandar a otra pestaña igualita a la de Google, así una página igualita a la de Google, pero que contiene la palabra académico. Y el Google Académico es un Google que prácticamente es especialmente para gente científica. Cuando tú tecleas ahí no vas a encontrar videos de gente haciendo bromas o sustos, o no vas a encontrar películas, no, vas a encontrar prácticamente puro artículo científico. Por ejemplo, puedo entrar a Google Académico y escribo astronomía y me va a tirar un montón de libros, artículos, investigaciones, tesis doctorales de maestría o de licenciatura de astronomía. Si tú tecleas algo, por ejemplo, como podría ser sismos y terremotos en México, te va automáticamente a lanzar un montón de conocimiento científico, ¿sí? O sea, realmente en Internet se encuentra acumulada toda esa cantidad de información. Y es que resulta que, como dice en la última parte, a partir de estos conocimientos o investigaciones, ustedes van a poder aportar algo más a la ciencia. Cuando ustedes terminen su carrera, ¿sí? Una carrera, y espero y se titulen por tesis y no por promedio ni por un examen, qué aburrido, ¿sí? Cuando ustedes hagan una tesis, se van a dar cuenta de realmente cómo funciona la ciencia. Y en una tesis, ustedes se van a apoyar de literatura ya existente. Por ese motivo es que nos dice que la ciencia es acumulativa, ¿sí? Y que se construye prácticamente nuevos conocimientos partiendo de investigaciones y conocimientos previos, ¿sí? De hecho, cuando ustedes hacen un proyecto científico como una tesis, al final, la última parte de la metodología de una tesis es prácticamente, ¿sí? Bibliografía. Y la bibliografía es ese apartado en donde ustedes van a citar el nombre de los libros, artículos, tesis, etcétera, ¿sí? Y el nombre de los autores que les sirvieron para la elaboración o la creación de esa nueva teoría que ustedes van a realizar, ¿sí? Y eso se hace donde sea, ¿vale? Se hace donde sea. Se hace en medicina, se hace en psicología, se hace en matemáticas, en física, en una ingeniería, en donde sea. Lamentablemente, a veces la educación está un poco mal y el alumno ya no tiene esa capacidad para desarrollarse al 100%. Las tesis de ahora son una porquería, con el perdón de la palabra, pero
son plagios. Lo único que hace la mayoría de la gente es nada más estar copiando y pegando en vez de realmente aportar. Y como la educación en México es muy mala, porque lo es, ¿sí? Pues lamentablemente, ¿sí? Eso rompe el potencial del alumno, del estudiante. Y por tanto, no vamos a hacer, en esto no les voy a dejar mentir, ¿sí? Dígame el nombre al menos de 10 científicos reconocidos y que sean mexicanos, se quedan cortos. A lo mejor y solo me van a mencionar uno, ¿sale? Porque en México no se impulsa el conocimiento científico. Busquen la mayoría de los científicos que han aportado algo realmente grande alrededor del mundo y nombres de científicos reconocidos. La mayoría son prácticamente de países que realmente son potencia. Rusia, son rusos, son prácticamente estadounidenses, canadienses, asiáticos, japoneses, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Y no tiene nada que ver realmente con que esos países estén más industrializados o que tengan más dinero. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver más con la formación que ellos tienen, ¿sí? Tú vas prácticamente en un metro o en un tren de Estados Unidos y tú observas que hay muchas personas que van leyendo un libro. Eso es algo que no es acá en México. Tú subes a un taxi, a un metro y todos están con celulares y solamente viendo Facebook y TikTok. No creo que les ayude en nada eso más adelante. Entonces, ese es el problema. Y tiene que ver mucho con la educación. Algo que me sorprendió a mí es que, por ejemplo, en los países asiáticos hay bicicletas en las calles. Y tú puedes llegar y agarrar una bicicleta e irte a tu trabajo si vas tarde. Y las personas cuando terminan de regresar de su trabajo regresan al lugar y colocan la bicicleta en su lugar y la dejan. ¿Ustedes creen que eso va a pasar en México? Ponen 20 bicicletas y la educación como es tan mal, se las van a robar, ya ni las van a regresar. Por eso, prácticamente, somos un país tercermundista. No tenemos conocimiento científico, no tenemos educación, ¿sí? Y no tenemos ambición por el conocimiento. Ese es el punto, ¿sale? Entonces, les comento esto porque pues ustedes como alumnos y chicos que van prácticamente para estudiar una carrera y que son el futuro de México, en teoría, ¿no? Pues prácticamente ustedes siempre deben de esforzarse, ¿sí? No les estoy diciendo que se tienen que convertir en un científico famoso para impactar a su país, pero sí en buenos profesionistas, porque al final de cuentas ustedes en algún momento pues van a trabajar y van a aconsejar a las nuevas generaciones y el simple hecho de ir aportando un granito de arena en ese aspecto pues es una ganancia muy grande, ¿sí? Muy bien. Ahora, quiero que observen lo siguiente, ¿sale? Vamos a definir así formalmente qué es el empirismo. Hace rato ya hablamos un poquito de él, pero ahorita ya va a ser formalmente. Y como les dije, era una corriente filosófica. Nos dice, el empirismo es una escuela filosófica que piensa a la experiencia como punto de partida y fundamento, ¿sí? Último de todo conocimiento posible, ¿sí? ¿Qué era lo que les decía? El empirismo simplemente dice, lo que tú pienses es lo correcto por tu experiencia, por lo que has vivido. Y eso es la verdad absoluta. Y eso es algo que está mal, o sea, eso es algo que está mal, ¿no? O sea, realmente eso está mal, ¿sí? O sea, es como si yo pensara y dijera, no, es que yo soy una persona perfecta, soy el hombre perfecto, ¿no? Eso es algo ilógico, ¿no? Eso es algo que yo pienso. Pero depende de la percepción de las personas que me conozcan y digan, ah, el chico es amable, inteligente, educado, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la corriente filosófica del empirismo, pues lógicamente está mal, o sea, no puede ser posible eso, ¿sí? Porque, seamos realistas, la percepción es relativa. Lo que tú ves de una forma, yo lo veo de otra forma. Y lo que está tratando de dar el empirismo es que lo que yo pienso, ¿sí? Es prácticamente el fundamento último de todo conocimiento posible. Y les voy a colocar el ejemplo más claro por lo cual el empirismo realmente
no pudo contra el racionalismo, aunque sí aportó algo, que ahorita lo voy a dejar en claro, pero miren, si se supone que el empirismo es una escuela filosófica prácticamente, ¿sí?, que piensa, ¿no?, a la experiencia como punto de partida y fundamento último de todo conocimiento posible, ¿sí? Pues, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? O sea, yo les podría decir a ustedes, ¿no?, que yo les podría decir, por ejemplo, que los fantasmas existen. Y ustedes no me podrían contradecir. Y eso sería una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, por experiencia, he vivido un montón de casos paranormales. Y es verdad absoluta porque es mi experiencia y porque así lo dice el empirismo. Eso está mal, lógicamente, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, si algo existe, pues lo tienes que demostrar, lo tienes que verificar. ¿Sí? O que yo vaya a decir, por ejemplo, si tengo una esposa y que yo diga, no, esa mujer, por mi experiencia, es una mala mujer, ¿no? Y ya, es una mala mujer porque yo lo dije por mi experiencia. Porque a lo mejor en mi experiencia no me valoraba, me trataba mal, lo que ustedes quieran. Pero es que todas esas cosas que les acabo de decir son relativas, ¿no? A lo mejor, pues yo consideré a esa mujer mala por mi experiencia, pero a lo mejor porque no éramos compatibles. ¿Y qué tal si ella luego encuentra a otro varón y el otro varón dice que por su experiencia es una mujer maravillosa y es la mujer perfecta, ¿no? O alguien que nunca ha visto ningún fantasma me va a decir, los fantasmas no existen, porque por mi experiencia yo no he experimentado nada. No tiene sentido, ¿sí se dan cuenta? O sea, el querer establecer una verdad absoluta mediante tu experiencia, eso no puede ser automáticamente verídico, ¿no? Por lógica. Sí, el empirismo ayuda a que prácticamente tú puedas dar un punto de partida, que tú puedas establecer una idea general y ahora sí entra el conocimiento científico y dice, a ver, mediante el empirismo me dice que esto es cierto porque lo ha visto que sucede con mucha frecuencia. Vale, entonces voy y la ciencia dice, voy a encontrar el fundamento científico porque siempre se cumple, ¿sí? Y si se puede prácticamente demostrar, ¿sí? Entonces, pues prácticamente eso puede existir o no, ¿sí? Sin embargo, algo que sí apoyo a los empiristas es prácticamente esto que subrayé en negrito, ¿sí? Y es que realmente tienen razón. La realidad es la base de todo conocimiento, ¿sí? Es como si dijésemos, ¿no? Como si dijéramos, a ver, si nuestros abuelitos o los ancestros, sí, prácticamente más viejos, nunca hubieran intentado ocupar las plantas para curar ciertos dolores, ciertas dolencias, ciertas gripas, etcétera, pues la medicina nunca hubiera existido, ¿sí? Y prácticamente el sentido común de las personas que se encargan de las curanderas, ¿verdad? De las personas que saben sobre hierbas, que saben sobre ciertas combinaciones, tés, etcétera, para aliviar dolores. Eso es el conocimiento empírico en su máxima expresión, ¿sí? Y posteriormente llega la medicina y empieza a estudiar, ¿sí? ¿Por qué prácticamente, ¿sí? Eso sucede, ¿vale? Es como la persona que a lo mejor consume un montón de papaya. La papaya es riquísima en colágeno, ¿sí? Y la persona que come a lo mejor mucha papaya se va a ver muy joven, ¿sí? Y la persona a lo mejor esa te va a decir, mi secreto es que como mucha papaya, pero nada más te va a decir, mi secreto es que como mucha papaya. Ya cuando entra la ciencia y ahora sí dice, a ver, ¿por qué esa persona se ve más joven si consume un montón de papaya? Ahora sí viene la ciencia, investiga y dice, ah, es que la papaya es una fruta, de hecho la fruta más alta en cantidad de colágeno. Y pues es lógico, el colágeno te ayuda a, pues precisamente, a enlentecer, ¿sí? Y a que se vea más, mejor estéticamente tu piel.
Entonces, ese es el punto. O sea, cuando tú ya demuestras algo y ya tiene un fundamento científico, bueno, entonces ya puedes decir que eso prácticamente es ciencia, ¿sí? Bueno, aquí vienen algunas ideas del empirismo. Me gustaría que obviamente esto lo lean, ¿sí? ¿Vale? Hay que leerlo. Es muy similar a lo que vengo comentando prácticamente ahorita, ¿sale? Y me gustaría que también leyeran los principales representantes del empirismo. Aquí les coloqué el nombre de los autores, ¿sí? De estos personajes, ¿no? No los vamos a llamar científicos, ¿verdad? Porque no se basaban del racionalismo. Y una breve, pues prácticamente, eh, un breve resumen de qué fue lo que aportaron en el empirismo, ¿vale? Hay que leerlo. Bien, entonces, ¿qué es el empirismo? Es una corriente filosófica, ¿sí? Que prácticamente dice que la realidad, ¿verdad? Es la base o la piedra angular de todo conocimiento. Y que lo que es verdad, ¿sí? O lo que nosotros podemos llamar verídico, es todo aquello que por experiencia nosotros sabemos que así va a ser. Pero a la par del empirismo, otra corriente filosófica empieza y es el racionalismo. Su mismo nombre lo dice, racionalismo. Razón, ¿sí? Y como nos dice prácticamente, es un movimiento filosófico que está basado, ¿sí? En poner como madre suprema de todo a la razón, ¿sí? Entonces, aguas, ¿eh? Miren, voy a subir tantito, ¿eh? Para que quede claro eso. A ver, el empirismo, ¿sí? Piensa, ojo, que la experiencia y la realidad es la base de todo conocimiento, ¿sale? Y aguas, que el racionalismo nos dice que la razón es la base de todo conocimiento. Ahí están las dos ideas, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, ¿sale? Ahora, nos dice, el racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar, ¿sí? Dice que ese movimiento prácticamente fue de gran cambio o impacto debido a que, como ustedes saben, pues al principio la fe religiosa cumplía ese rol, ¿sí? Y a ver, las características principales del racionalismo eran las siguientes. Primero, sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano, ¿sí? Es decir, tú observas algo, pero tú no te vas a quedar con que ese algo ocurre simplemente porque siempre es así. No, te vas a poner a pensar, a meditar. ¿Por qué será que esto ocurre siempre? ¿O por qué será que esto todo tiempo se da o es consecuencia de? ¿Sí? Eso se llama razonar. Segundo, ¿sale? Creer en el innatismo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra que nos dicen, eso es algo innato? Es decir, es algo que por obvias razones, una habilidad que tú ya posees, ¿sí? Nos dice, en la mente o el espíritu humano existen ideas preconcebidas, nacidas con él, opuestas allí por Dios, ¿sí? O sea, ojo que el racionalismo, antes de que existiera la ciencia, si bien no se inclinaba tanto por lo religioso, sí dejaba en claro que pues prácticamente
muchos del conocimiento científico, por alguna razón extraña, a lo mejor y no se pudiese saber por qué existe o por qué eso sucede o cómo fue que se dio o cómo fue que el científico lo descubrió, ¿sí? Y un claro ejemplo de esto es prácticamente un matemático que se llama Cardano, ¿sí? Resulta que Cardano era un matemático, ¿sí? Era porque, pues, por obvias razones tiene bastante que ya falleció. Estamos hablando de un científico de hace mucho tiempo, ¿vale? Creó, pues, precisamente unas fórmulas que les llamo fórmulas de Cardano para poder encontrar las soluciones de las ecuaciones cúbicas, ¿sí? O de tercer grado. Lo que no se sabe es que cómo se le ocurrieron esas fórmulas, ¿sí? Porque actualmente varios matemáticos han intentado demostrar esas fórmulas y no saben cómo fue que Cardano llegó a esas fórmulas, ¿sí? Es decir, la única respuesta es que prácticamente fue como que una idea divina, como que este hombre se durmió y se despertó y dijo, ah, ya sé cuáles son las fórmulas y las escribió. Porque no se sabe y no se ha podido demostrar hasta el día de hoy, ¿sí? Ese es el punto. Ahora, el racionalismo, ¿sí? El racionalismo usa métodos lógico-deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando sea posible. Es decir, como decíamos hace rato, tú puedes tener un conocimiento empírico, pero dependiendo como la ciencia avance, tú vas a poder en algún momento confirmarlo si es posible. Pero si la ciencia no avanza, puede que prácticamente nunca logres explicarlo, ¿sí? A lo que vamos acá es, por ejemplo, algo que sucedió apenas, ¿sí? Como ustedes ya saben, oficialmente el Pentágono aceptó 4 videos de objetos voladores no identificados como veraces y se abrió prácticamente un proyecto en donde ya se está estudiando oficialmente este tipo, pues prácticamente de temas, ¿vale? Pero mientras la ciencia no avance, pues va a seguir quedando fuera de nuestro alcance poder demostrar que esos 4 videos realmente pues nos muestran en este caso tecnología alienígena o extraterrestre, ¿sí? Ese es el punto. Y entonces prácticamente eso es un ejemplo de un conocimiento empírico que se va a confirmar hasta que sea posible, ¿sí? O sea, porque eso no va a ser tan fácil de demostrar. Ok, y por último dice jugar un papel fundamental en el advenimiento del pensamiento laico y antirreligioso, ¿sí? Lo que quiere decir prácticamente esto es de que el racionalismo, ¿sí? Pues prácticamente respeta las creencias religiosas, ¿sí? Es decir, prácticamente cuando el racionalismo sucede, fue prácticamente la llegada, la venida o aparición, ¿sí? De un acontecimiento importante para la época, es decir, otra idea u otra corriente diferente a lo que la religión normalmente pues nos dice, ¿no? Y bueno, no era de sorprenderse, ¿no? Dado que el racionalismo ya es un ejemplo de conocimiento científico, resulta que los principales representantes del racionalismo fueron las siguientes personas. René Descartes, hay que darle lectura, ¿sí? Ese nombre es famosísimo, debieron de haberlo escuchado en algún momento en alguna materia de matemáticas. Blaise Pascal, un físico matemático famosísimo, cuando llevas una materia de física de ley, te pronuncian este científico, ¿sí? Baruch Spinoza, que prácticamente es un científico no muy reconocido, pero también formó parte del grupo de científicos que siguieron esa corriente, pues prácticamente religiosa. Y por último, Leibniz, ¿sí? Leibniz también, matemático, famosísimo, creador del cálculo diferencial integral, ¿sí? Y quiero que observen algo importante. Miren,
René Descartes era físico matemático. Blaise Pascal era físico matemático. Y Leibniz era matemático, ¿sí? Ya nada más, este último científico, pues prácticamente era filósofo. Pero a lo que vamos acá es que la matemática y la física, como ustedes saben, son ciencias exactas, ¿sí? Ciencias exactas. Es decir, siempre son comprobables, siempre hay lógica, siempre hay razonamiento de por medio. Era lógicamente que estos autores iban pues prácticamente a seguir el movimiento del racionalismo, ¿no? Por lógica, ¿vale? Bien, ¿vale? Por último, ¿qué podemos hablar sobre el racionalismo y el empirismo? Pues bueno, que son dos vertientes filosóficas totalmente opuestas, ¿sí? El racionalismo utiliza como base la racionalidad humana, ¿verdad? Que pues prácticamente lo considera básico para el aprendizaje del ser humano, y el empirismo que prácticamente da lugar pues precisamente a la experiencia y al mundo de los sentidos. Es decir, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo siento, puede existir, ¿sale? Por eso realmente es que a veces la religión es un poco empírica, porque si tú le preguntas a una persona, ¿cómo sabes que Dios existe? La persona te va a decir, es que yo lo siento, yo lo veo. Entonces entra al mundo de los sentidos. Sin embargo, como no pertenece a la parte de la ciencia o a la base de la ciencia, por eso es que la ciencia, ¿sí?, no acepta pues precisamente a la religión, ¿sí? Y esa es una respuesta muy común, o sea, realmente les digo, o sea, yo soy católico, ¿no? Pero siempre es una respuesta común cuando le preguntas a una persona, ¿cómo sabes que Dios existe? La persona te dice, porque yo lo siento, ¿no? En mí, ¿no? Entonces, pero eso es algo que pertenece al mundo de tus sentidos, ¿no? Algo muy propio, ¿no? Y bueno, pues estos dos modelos se opusieron durante toda la Edad Moderna, ¿sí? Y bueno, pues quedó claramente que el modelo que ganó o que trascendió, ¿no? Más que nada, pues es pues precisamente el racionalismo, ¿no? De hecho, actualmente es muy raro escuchar pues precisamente al modelo del empirismo o que en algún lado pues se siga aplicando, ¿no? Ahora bien, es la revolución científica, ¿sí? Su mismo nombre lo dice, revolución, cambio, ¿sí? Y la revolución científica simplemente fue un periodo que, ojo, tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX, ¿sí? Y XVIII, perdón, ahí, en el que hubo cambios de paradigmas sobre la manera de analizar y observar la realidad, ¿vale? Fácil y sencillo, eso fue la revolución científica. Es que resulta que la revolución científica fue simplemente un periodo en donde prácticamente, debido a que se analizó con detalle, ¿sí? O hubieron tantos descubrimientos importantes, pues prácticamente cambió la manera de analizar y de observar la realidad, ¿sí? De parte de las personas, ¿vale? Como nos dice, surgieron nuevas visiones de la naturaleza a modo de disciplinas que reemplazaron la visión griega en torno a la ciencia que había dominado el pensamiento durante unos 2000 años, ¿sí? Y es que resulta, chicos, que durante ese lapso de tiempo, ¿sí?, se desarrollaron un montón de disciplinas, ¿sí? Se crearon un montón de disciplinas. Y no nada más se crearon un montón de disciplinas, sino que hubieron varias personas que intentaron, ¿sí?, comprender a la ciencia, ¿sí? Y comprender en general y demostrar que efectivamente eso era conocimiento científico. Y durante esas épocas la física se desarrolló un montón,
la astronomía creció demasiado, la química, la medicina, la biología, entre otras ciencias, ¿sí? Y entonces, si se imaginan, si la física se encarga de estudiar a los fenómenos naturales, la astronomía se encarga de estudiar prácticamente al universo y al espacio, la química se encarga de estudiar toda la materia que existe en el planeta desde el punto de vista atómico, la medicina pues se encarga de estudiar pues precisamente las enfermedades, las vacunas, etcétera, y la biología se encarga de estudiar pues prácticamente la vida humana desde el punto de vista celular. Pues lógicamente que la superstición y la religión fueron, si no reemplazadas, porque actualmente siguen existiendo, pero fueron desplazadas por la ciencia, la razón y el conocimiento demostrable, ¿sí? Dejando atrás en especial, pues la atribución de responsabilidades a seres sobrenaturales, ¿no? En este último prácticamente hace referencia, pues, a lo que todos nosotros sabemos, que pues prácticamente fuimos creados por un Dios, ¿verdad? Y Él fue el que nos otorgó la vida y nos dio libre albedrío, ¿vale? En general, chicos, la revolución científica pues prácticamente se caracterizó, ¿sí? En los siguientes puntos que remarco a continuación, ¿sí? Primero, plantear nuevas maneras de comprender la realidad a través de la razón, del conocimiento y de la demostración. Entonces, prácticamente se logra, ¿verdad? Se logra esto debido a qué cosa? Bueno, debido a la corriente filosófica del racionalismo y debido a la gran cantidad de científicos como los que mencionamos anteriormente que empezaron a hacer sus aportaciones en diferentes ramas de la ciencia, ¿sí? Segundo, observen que la revolución científica no solo arranca con las corrientes filosóficas, sino con desmentir algunas de las cosas que anteriormente erróneamente se creían. Entre ellas, resulta que durante esos siglos de la revolución científica, ¿sí? Pues se creía prácticamente de que la Tierra era el centro del universo. Y eso fue una de las primeras mentiras, ¿sí? Que la ciencia logró develar, ¿vale? Como tercero, desde que se logra desmentir de que la Tierra no era el centro del universo, ¿sí? Entonces es que se propone el método científico. Es decir, se pusieron a pensar y dijeron, a ver, como que nos estamos yendo con la finta de las cosas que estamos haciendo. Mejor, vamos a crear una metodología rigurosa, ¿sí? Que se debe de llegar para que para que una persona pueda concluir que algo efectivamente así es. ¿Sí? De la misma forma, como ustedes saben, Aristóteles, pues prácticamente fue uno de los padres del empirismo, ¿sí? Que aportó un montón de ideas acerca de cómo se comportaba el universo, los cosmos y el espacio. Y durante esa época se reemplazó pues prácticamente toda la lógica aristotélica en torno a los cosmos, ¿sí? Y pues prácticamente mejor dijeron, bueno, mejor hay que observar y hay que experimentar, ¿sale? De la misma forma, una de las cosas interesantes es que se crearon instituciones para avalar la investigación científica. Estamos hablando prácticamente de lo que nosotros actualmente le llamaríamos escuelas, ¿sí? En donde se les dé una formación correcta, pues prácticamente a los seres vivos, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, eso se sigue aplicando hasta el día de hoy, ¿sí? Es obligatoria la educación. Todos los padres desde que naces te empiezan a mandar al kinder, primaria, secundaria, prepa. ¿Para qué? Para que tú tengas una formación, para que tú logres formar un criterio en base prácticamente al conocimiento científico y que tú el día de mañana pues, prácticamente puedas pues aportar algo a la ciencia y que no seas una persona no incrédula en ese sentido, ¿sí? Y de hecho, como les comentaba, durante esa época
los progresos en la matemática fueron brutales, ¿sí? Y pues como ustedes saben, pues como las matemáticas son la madre de todas las ciencias, pues era lógico que si la matemática iba avanzando en su descubrimiento, pues lógicamente la matemática iba a impactar a otras disciplinas, pues precisamente como la física, la astronomía y la química, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Así como prácticamente se desechan las ideas de Aristóteles, se proponen también cambios de paradigmas, tales como la de Nicolás Copérnico, ¿sí? Nicolás Copérnico, como ustedes saben, pues prácticamente creía de forma errónea que el Sol era del centro del universo, ¿sí? O sea, algo muy descabellado, ¿vale? Entonces, prácticamente ahí tenemos, ¿no? Esa parte, ¿sale? Bien, pues entonces a darle lectura aquí, ¿vale? ¿Vale? Y a continuación enlisté los principales aportes que nos dio la revolución científica, ¿sí? Y aquí los tenemos, ¿vale? Observen, primer punto, ¿sí? Los cuerpos están compuestos por átomos y moléculas, no por elementos como el agua, fuego, tierra y aire, ¿sí? Como ustedes saben, anteriormente se tenía la idea de que el ser humano era prácticamente una combinación de agua, fuego, tierra y aire, ¿sí? En ese lapso de tiempo de la revolución científica se introduce un tema muy, ahora sí que se introduce una definición muy importante que es la del átomo. Y lógicamente cuando se introduce la definición de átomo, también se introduce la definición de moléculas. Y eso, ¿sí? Al momento que tú hablas de átomos y moléculas, prácticamente, ¿sí? Estás hablando de que se crea o da su origen a la materia de la química, ¿sí? Tanto química orgánica como química inorgánica. Entonces, ahí tenemos esa parte. El segundo avance que se hizo durante la revolución científica fue la siguiente. La luz es una forma de energía compuesta por ondas electromagnéticas que impactan en los objetos y todo lo que nos rodea. Esas ondas se reflejan y permiten que el ojo humano detecte las formas y tamaños, entre otras características. O sea, prácticamente estamos hablando que durante la revolución científica, ¿sí? Se desarrollaron, pues precisamente materias como la electricidad y el magnetismo y materias como prácticamente la óptica, ¿sí? Que son prácticamente ramas propias de la física, ¿sí? Durante la revolución científica, y por eso es que estamos estudiando esta parte, ¿sí? Es cuando prácticamente Charles Darwin establece que la evolución, ¿sí? Es el resultado prácticamente de un proceso biológico natural de cambio gradual, ¿sí? Y por eso es que prácticamente lo primero que estudiamos, pues precisamente era todas las teorías de la evolución, ¿sí? ¿Vale? Entonces, durante la revolución científica es cuando Darwin da su aportación sobre el libro del origen de las especies, lo que habíamos comentado pues prácticamente allá arriba. ¿Sale? Y yo creo que la parte más importante, ¿no? Pues fue esta, ¿no? Que prácticamente la religión y la superstición basadas en creencias y mitos fueron sustituidas en parte por conocimientos comprobables basados en el análisis y la razón.
Por ejemplo, nos dice, ¿sí? La astronomía pudo explicar diversos fenómenos que hasta entonces eran considerados como accionares de los dioses, ¿sí? Y es que no vamos muy lejos, ¿sí? Anteriormente, imagínense qué pensarían nuestros antepasados cuando veían un eclipse lunar o un eclipse solar, ¿sí? ¿Qué pensarían aquellas personas de esa época si veían una aurora boreal? O si veían pasar un cometa, o si veían caer un asteroide a la Tierra, ¿sí? O sea, ese es el punto. Como no tenían conocimiento, ¿no? O sea, tú ahorita puedes ver una aurora boreal y va a estar bien padre, pero pues sabes que es prácticamente un fenómeno natural. O puedes ver un arco iris después de que llueve y sabes que es un fenómeno natural y no te va a sorprender. ¿Sale? Y lo último, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque prácticamente de esto vamos a empezar a hablar en un momento y nos vamos a dedicar toda la siguiente clase, ¿sí? Y es que resulta, ¿sí? Que se pudieron prácticamente crear microscopios, ¿vale? Que obviamente marcaron el origen de la medicina moderna, pero se logró comprender el sistema circulatorio, ¿sí? Se estudió a fondo prácticamente lo que es el ADN, el fenotipo y el genotipo. Y prácticamente Mendel establece las leyes mendelianas, ¿vale? Entonces ya tenemos eso, ¿sí? Creo que observen que nos dice que la revolución científica tuvo diversas consecuencias, como la creación de nuevos métodos de conocimiento, el establecimiento de nuevas jerarquías sociales según el nivel de los pensadores y la conducción de las sociedades hacia la revolución industrial. Sobre todo, la revolución científica se basó en el descubrimiento de la razón como método de construcción del conocimiento capaz de ser comprobado y puesto a prueba de análisis. Ahora bien, ya sabemos lo que es la evolución del ser humano en las teorías. Ya sabemos también qué es la ciencia, qué es el racionalismo, qué es el empirismo, cómo se ayudan prácticamente, quiénes fueron los principales, ¿sí? Científicos o pensadores que ejecutaron pues precisamente estos movimientos y que estuvieron ahí apoyando. Sin embargo, como les dije, en el último punto de las principales cosas que se habían logrado, pues precisamente durante la revolución científica, se menciona prácticamente las leyes de Mendel, el ADN y el genoma. ¿Y por qué me centro en él? Porque el siguiente tema que vamos a ver es precisamente qué es la herencia y qué es la genética, ¿vale? Y entonces, sin más que decir, empezamos prácticamente con el capítulo de herencia y genética, ¿sí? Pero voy a empezar dando los conceptos básicos para comprender qué es la herencia y la genética, ¿sí? Eso es un tema complicado, ¿eh? Lo que es la herencia y la genética es un tema muy complicado. Me tomé la molestia de redactar con toda mi experiencia, ¿sí? Este tema, porque es muy complicado y por ende, pues arranco este capítulo, ¿sale? Dándole los conceptos básicos para comprender la herencia y la genética. Porque si no los dominan, pues prácticamente se me van a perder o se me pueden empezar a aburrir, ya que este es un tema pues prácticamente complicado, ¿sí? No es fácil. Entonces,
La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué es un gen? ¿Sí? Y resulta que un gen es la unidad mínima de herencia biológica, ¿sí? Es decir, aguas, ¿eh? Un gen es la unidad más pequeña que nos pasa información desde nuestros progenitores, o sea, nuestros padres, hacia los descendientes. El gen no es otra cosa que un fragmento de ADN, ¿sí? Como ustedes saben, el ADN podemos encontrarlo distendido como si fuera pues prácticamente un plato de espaguetis, o podemos encontrarlo ordenado y condensado formando cromosomas, ¿sí? Ahora bien, formalmente el ADN, ¿sí?, se conoce con el nombre de ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y es un ácido nucleico, es decir, un ácido que se encuentra en el núcleo de las células, que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos y de algunos virus, ¿sí? Ojo, miren la importancia, ¿sí? El ADN contiene, dice, todas las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, ¿sí? Entonces, era lo que les decía, aquí ya estamos estudiando formalmente lo que prácticamente hizo Lamarck y Darwin juntos, ¿sí? Que era lo que estábamos leyendo prácticamente en la primer clase, ¿vale? Que si bien hablábamos que la selección natural fue parte o era parte de la evolución del ser humano, ¿sí? También hablábamos en algún momento que algo que juega un papel fundamental dentro de la evolución del ser humano es las mutaciones. Y yo les comenté en esa primer clase que cuando hablamos de mutaciones, hablamos prácticamente de pasar información genética a nuestros descendientes, ¿sí? A partir de los genes y del ADN. Y ahorita estamos diciendo prácticamente que el ADN, ¿sí? Pues prácticamente contiene todas las instrucciones usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, incluso de los virus, ¿sí? Por ese motivo les decía en esa primer clase que en el ADN viene escrito cuando prácticamente se te va a empezar a caer el cabello, si eres varón, ¿sí? Si vas a sufrir alopecia, viene prácticamente en qué momento tú vas a desarrollar alguna enfermedad, si te la transmitieron hereditariamente. Yo, por ejemplo, toda mi familia es diabética, lo más probable es que mi ADN ya venga el año en donde yo voy a desarrollar diabetes, ¿sí? Viene prácticamente si vas a ser una persona que va a sufrir de sobrepeso, si vas a ser una persona delgada, si vas a ser una persona que va a ser derecho o zurdo, ¿sí? Si vas a ser una persona que en algún momento vas a desarrollar algún tipo de cáncer como leucemia, ¿sí? O cosas de ese estilo, todo se encuentra ahí. Se encuentra escrito prácticamente tus dos posibles colores de cabello, tus dos posibles colores de ojo, tus dos posibles colores de piel, tus dos posibles estaturas, tus dos posibles todo, ¿sí? Dos. ¿Por qué? Porque recuerda que en el ADN pues prácticamente vienen dos genes, que son los que te dan los progenitores, ¿sí? Tus progenitores te dan dos genes y ahora ahí prácticamente viene escrito, viene toda esa información escrita ahí. Y lo más fuerte y lo más importante, que eso no se los había mencionado, ¿sí? Es que prácticamente en el ADN viene escrito cuando tus células van a dejar de reproducirse. Es decir, en el ADN viene escrito cuando vas a empezar a envejecer, ¿sí? Y eso es algo muy complicado. Y eso es lo que la ciencia estudia constantemente. El día que la ciencia
logre controlar o manipular de alguna forma el ADN, o sea, esta estructura tan importante y tan vital, ese día vamos a parar de envejecer, ¿sí? Porque no se sabe por qué en algún momento, ¿sí? O no se sabe por qué el ADN tiene fecha de vencimiento en cuanto a la reproducción de células. En el ADN viene escrito, dependiendo de la persona, ¿sí? No varía mucho, somos muy similares. Pero, por ejemplo, dice a la edad de 40 años o 45 o 43, tus células van a dejar de reproducirse y es cuando empiezas a envejecer, ¿sí? Todo eso viene en el ADN. Por ejemplo, los varones sufrimos un problema muy grande que es el de la alopecia, prácticamente, ¿sí? Que se nos cae el cabello, ¿vale? A los varones principalmente, a las mujeres también, pero es menos frecuente. También en el ADN viene cuando se te va a empezar a caer el cabello. Puede que tengas tu cabello bien bonito hasta los 30, 32 y de repente en 2 años ya se te cayó, ¿sí? O puede que se te vaya cayendo lentamente, pero que no vayas a quedar calvo. Entonces, todo eso viene ahí, ¿vale? Ahora, lógicamente, como el ADN pues precisamente contiene, ¿verdad? Los genes que nos pasa nuestros progenitores, pues lógicamente que es también el responsable de la transmisión hereditaria, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Ahora, quiero que observen algo importante, ¿sí? Nos dice aquí esto, lo siguiente, nos dice, la función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas del ARN, ¿sí? Nos dice prácticamente, por eso les decía, que los segmentos, ¿sí? Nos dice, los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes. Por eso les decía, tienes los genes de tus padres. Pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el gen? Bueno, es que el gen es un pedacito o un trocito del ADN, ¿sí? O sea, el ADN es más grande que el gen, eso debe quedar claro, ¿sí? Pero el gen, como es un trocito del ADN, este contiene información para una característica concreta determinada, ¿sí? Ojo, una característica concreta determinada. Por eso les decía, tenemos 2 genes de cabello, 2 genes de color de ojo, 2 genes de color de piel, 2 genes de estatura, 2 genes a lo mejor de narices, 2 genes de la forma del labio, 2 genes de la lengua, ¿no? Prácticamente. Por eso algunas personas pueden hacer su lengua taquito y otras no. Eso tiene un nombre científico. No nada más crean que es porque es algo que tú puedes hacer, ¿sí? Ahora bien, quiero que observen que nos dice que el ADN está formado por ácidos nucleicos, ¿sí? Y cada ácido nucleico tiene un azúcar, una base nitrogenada y un grupo de fosfato, literal, ¿vale? Y nos dice que la base nitrogenada es lo que le da el nombre, ¿sí? Por eso, cuando vemos el ADN no vemos más que letras, ya que el ADN es un lenguaje secreto, ¿sí? Que lo que hace es encriptar aquellas características que nosotros vemos en el lenguaje bioquímico. Desde el color de los ojos, la altura, el color del pelo, todo está grabado en el ADN, lo que les decía, ¿sí? En los libros de biología o de genética, ustedes normalmente siempre van a encontrar a un gen escrito como una sucesión, ¿sí? Miren, aquí en pantalla yo muestro cómo es que se visualiza prácticamente un gen, ¿sí? Formalmente. Así es como se visualiza un gen. Así es como la genética y la biología representa un gen. Como pueden observar, simplemente es una sucesión de letras, ¿sí? Ahora, prácticamente
vamos a suponer, ahí está un gen, ¿sale? Las 3 primeras letras de un gen se le conoce con el nombre de secuencia de inicio, ¿sí? Y a las 3 últimas letras de un gen se les conoce con el nombre de secuencia final. Resulta, chicos, que la secuencia de inicio y la secuencia final no son tan importantes. Porque lo que nos va a decir cuál va a ser el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, ¿sí? Prácticamente es la secuencia del medio, ¿sí? Esto. Ahora, quiero que observen que aquí remarco esto, ¿no? Lo que les acabo de decir. Por eso les digo es que, voy a subir acá, por eso les digo que la secuencia de inicio y la secuencia de fin no son las importantes. La importante es la secuencia de medio. ¿Por qué? Por lo siguiente, lo que ya les comenté. Quiero que observen lo que dice. Ahora bien, si una mujer es rubia o morena o pelirroja, eso no me lo dice ni la secuencia de inicio ni la secuencia de fin. De hecho, me lo dice la información que hay en medio. ¿Sí? Y nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que algo que es pura bioquímica consiga hacer algo como el color de mi pelo? ¿Sí? Y aquí viene lo interesante. Lo que ocurre realmente es que el ADN, es decir, esa secuencia de letras, ¿sí? Que no son otra cosa que ácidos nucleicos y aminoácidos como la valina, la leucina o la prolina, ¿sí? Transforman este lenguaje bioquímico en otro lenguaje para dar algo que en un principio no vemos y luego se transforma en algo que sí vemos. Y entonces el primer paso para pasar de ADN a aminoácido es pasarlo a otro lenguaje que es el del ARN. Y es que resulta que el ADN es demasiado importante para sacarlo del núcleo, ¿sí? Que sería muy peligroso. Y era lo que les comentaba aquella vez. Lo que hace la célula es crear otra copia del ADN, pero vacía, llamada ARN, ácido ribonucleico, ¿sí? Que es prácticamente una molécula con una estructura similar a la del ADN y tiene información genética copiada del ADN, ¿sí? Y por ese motivo es que se dice ARN mensajero, ¿sí? Porque prácticamente va y copia toda la secuencia, esa que tengo en azul, del ADN, porque el ADN no puede salir del núcleo de la célula y entonces el ARN va sin ningún problema a donde tenga que ir, ¿sí? Resulta que al proceso mediante el cual el ARN copia toda la información que tiene el ADN, se le conoce con el nombre de transcripción, ¿sí? Resulta que cuando el ARN ya copió al ADN, ¿sí? Es decir, el ADN ya ha sido transcrito, ese transcrito sale del núcleo y se va a lo que es el interior de una célula, específicamente el citoplasma, ¿sí? En ese momento recuerden que el citoplasma está en la parte más adentro, ¿sí? De la célula. Resulta que el ARN entonces es recibido por unas enzimas que lo único que hacen es leerlo y transformarlo en otro lenguaje. A este proceso se le llama traducción, ¿sí? Y prácticamente, ¿vale? La traducción no es otra cosa más que la presentación, ¿sí? Física, ¿vale? De todos esos genes que fueron otorgados por nuestros progenitores, ¿sí?
Y es cuando prácticamente se empieza a visualizar si nuestro cabello va a ser rojo, si nuestro cabello va a ser negro, café, si mis ojos van a ser cafés, si van a ser verdes o si van a ser azules, ¿sí? Ahora, quiero que observen algo importante, lo que les decía aquella vez, ¿sí? Ojo, el ADN tiene toda nuestra información, la información 100% verídica que nos dieron pues precisamente nuestros progenitores. Pero acabamos de decir que el ADN no puede salir del núcleo para ir a visitar a las enzimas, ¿verdad? Y que éstas pues prácticamente ya le puedan pasar la información fisiológica, ¿verdad? Cuando ya se está creando el bebé o ya cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, dijimos, el ARN es una estructura en blanco que lo que hace es copiar al ADN. ¿Sí se dan cuenta de la importancia? Ojo, dije copiar. Y de ahí es donde reside la importancia que el ARN pueda copiar bien al ADN. Porque si la secuencia del ADN cambia, ¿sí? Pues prácticamente es cuando ocurren las mutaciones o los problemas por los cuales luego los niños nacen con síndrome de Down o con alguna deficiencia o con 5 dedos o con 2 orejas o prácticamente afectados físicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que prácticamente el ARN no pueda copiar de forma correcta al ADN? Su estilo de vida, cómo es su alimentación, si durante el embarazo la mujer no tomó un medicamento que no debía, o si durante el embarazo la mujer no se drogó, no tomó alcohol, etcétera. De todo eso depende que el ARN se entorpezca, ¿sí? Y quiero que observen lo que coloqué acá. Acá puse un ejemplo muy, muy interesante, ¿sí? Dice, imagínate, ¿no? Que el ARN no copie la secuencia correcta que tenía el ADN por los motivos que les acabé de comentar, ¿sí? Dice, ¿qué puede pasar si cambia un gen para el color de los ojos? Puede ser un desastre. La persona puede quedar ciega, ¿sí? Por eso es que nacen personas ciegas por culpa del ARN. Y en el mejor de los casos, lo único que va a pasar es que vaya a cambiar el color de los ojos, ¿sí? Pero después, esas personas que tienen pues ojos de color, pues son las principales personas que luego sufren pues problemas de los ojos, como miopía o astigmatismo. Mucho cuidado con lo que acaba de mencionar, ¿sí? Fíjense, me dice lo siguiente, me dice, a ver, dice, si el ARN no copia bien la secuencia del ADN, tengo dos cosas. Me puedo causar una enfermedad o me puedo causar una mutación. La enfermedad es lógica, o sea, literal, ¿no? Lo más trágico que podría ocurrir es que por esa mal copia del ARN, del ADN, pues vayas a quedar ciega, ¿sí? Si no se copió bien un gen de los ojos, ¿sí? Ciega. Pero tienes la otra cosa, ¿sí? Que a lo mejor tú nada más tenías 2 genes para tus ojos. A lo mejor tus ojos podían ser color negro y color negro, porque ambos papás tenían ojos de color negro. Pero al momento que se copia mal la secuencia del ADN, ¿sí? Puede que ahora tus ojos ya no vayan a ser color negro. Y hay una mutación. Aunque ni tu padre ni tu madre tengan ojos color azul, por culpa del ARN que copió mal, tú vas a mutar y entonces puedes obtener unos ojos color verde, unos ojos color azul o unos ojos grises, que lógicamente se ven muy bonitos. Pero les comentaba en la primera clase que ese tipo de cosas son mutaciones. ¿Cuál es la consecuencia de ese tipo de mutaciones? Que si es cierto, tus ojos están muy bonitos, pero a la larga, como tú provienes de una mutación, eres defectuosa, por así decirlo, pues vas a quedar ciega también, pero vas a sufrirlo.
A lo mejor vas a empezar a sufrir de miopía, de astigmatismo, hasta que prácticamente te quedes sin vista, ¿sí? Ese es el punto, ¿vale? Ahora, nos dice aquí otro ejemplo por el cual es importante que la secuencia se mantenga es porque cada uno de los aminoácidos tiene una carga y si la secuencia cambia, a lo mejor no pasa nada, pero puede pasar. Y si pasa y cambia una carga, tenemos, por ejemplo, una anemia falciforme. La anemia falciforme que puede llegar a matar a las personas porque los glóbulos rojos no pueden hacer la función que tienen, que es intercambiar oxígeno por dióxido de carbono y no se pueden reproducir, ¿sí? Entonces, pues precisamente es que proviene la anemia, porque la anemia viene dada porque la hemoglobina, que es una molécula encargada de hacer ese intercambio, pues no tiene las cargas correctas, ¿sí? Tiene otras cargas, ¿sale? ¿Y por qué tiene otras cargas? Pues porque el gen que codifica para la hemoglobina cambia los aminoácidos de sus secuencias. ¿Por qué? Culpa del ARN que copió mal la secuencia de ADN, ¿sí? Por lo tanto, de ahora en adelante, si ustedes ven a un niño que nace, por ejemplo, con síndrome de Down, si ustedes ven un niño que nace con 6 dedos, 7 dedos, si ustedes ven un niño, por ejemplo, que nace con 2 caras o 2 bebés que nacen pegados, o si ustedes ven a una persona que nace ciega, una persona que prácticamente sufre muchas enfermedades, una persona que sufre progeria, leucemia, diabetes o un montón de enfermedades, pues ya saben que es culpa del ARN. O sea, realmente el ARN no hizo bien su trabajo de copiar la secuencia correcta y entonces se dieron mutaciones y se da ese caso, pues precisamente de aberraciones, ¿no? O sea, y digo aberraciones porque lo más top que ha ocurrido por culpa del ARN que no se ha copiado de forma correcta, pues es de que hay un caso muy común de una persona pues que prácticamente nació con 2 caras, ¿sí? Tenía una cara normal y otra cara atrás, ¿sale? Entonces, es eso, ¿sale? Entonces, mucho cuidado. Ahora, fíjense, no se me vayan a confundir, ¿eh? Hasta el momento llevamos 2 conceptos importantes. ¿Qué es el ADN y qué es el gen? ¿Sí? Y ahorita vamos a checar el tercer concepto importante, que es un alelo, ¿sí? Un alelo. Entonces nos dice, para explicar qué es un alelo, se necesita definir qué es la base genética y cómo transmitimos la información, ¿sí? Nos dice, los seres humanos tenemos ADN en nuestras células, igual que todos los seres vivos. Se ordena en 46 cromosomas, y eso sí, que es característico de nosotros, que nos diferencia como especie. Ahora bien, nos dice que estos 46 cromosomas no van de corrido, es decir, no van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 46, no. Nosotros tenemos pares de cromosomas, ¿sí? Es decir, tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 3 cromosomas, 2 cromosomas 3, así sucesivamente hasta 2 cromosomas 23, ¿sí? Por eso nos dice prácticamente que nosotros tenemos pares de cromosomas, ¿sí? Pares de cromosomas. Y como nosotros tenemos pares de cromosomas, por eso es que se dice, chicos, porque eso es una palabra que se utiliza muy a menudo, que el ser humano es diploide. Dos diploides, ¿sí? Y ya saben qué significa que somos diploides. Somos diploides porque tenemos 2 pares de cromosomas, ¿sí? En otras palabras, tenemos 2N,
¿sí? O 2 juegos de cromosomas. Y lógicamente, ¿por qué tenemos 2 pares de cromosomas? Pues porque tenemos 23 cromosomas que son heredados de mi madre en su óvulo y 23 cromosomas que han sido heredados del espermatozoide de mi padre, ¿no? Y entonces resulta que los alelos, ¿sí? Se refieren a las características que podemos heredar, ¿sí? Es decir, un alelo no es otra cosa que una variante de cómo se expresa un gen. Fácil y sencillo. Entonces, los alelos nos hablan de cosas que podemos ver, pero a la vez nos relacionan con lo que no podemos ver, que es el código genético, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, el gen de los ojos, ¿sí? Pero a lo mejor tu madre tiene ojos color negro y tu padre ojos color verde. Esos son los alelos, el alelo negro y el alelo verde, porque esos son los posibles colores de ojos que puedes tener. Si yo digo el gen cabello, ¿sí? El gen cabello, pues a lo mejor tu mamá es cabello lacio y tu papá es cabello chino. Esos son los alelos. Los alelos son lacio y chino. Pero de la misma forma, podríamos decir, por ejemplo, el gen color de piel, ¿sí? A lo mejor mi mamá es morena y a lo mejor mi papá es blanco o güero. Por lo tanto, tendría el alelo moreno y el alelo güero, ¿sí? Entonces, es eso. Por eso es que nos dice prácticamente que un gen no es otra cosa más que una variante de cómo se puede expresar un gen, ¿sí? Y ahora sí, ya podemos decir qué es un alelo dominante, ¿sí? Nos dice, aguas, todo ser humano tiene 2 juegos de cromosomas, ¿sí? Completos, para cualquier carácter que pueda heredar de sus padres. Esto quiere decir que tengo 2 alelos para cualquiera de estas características. El color de ojos, la altura, color de cabello, color de piel, etc. ¿Sí? Nos dice, por ejemplo, si la madre pasa el alelo de los ojos azules y el padre de los ojos marrones, como se tienen 2 alelos, pero solo tenemos un cuerpo, nos preguntan, ¿cuál es el que se manifiesta? Es decir, ¿el hijo va a salir con ojos azules o ojos marrones? Eso es lo que nos está preguntando, prácticamente. ¿Sí? Nos dice, algunos de estos alelos, cuando observamos familias, vemos que son alelos dominantes, porque cuando los padres lo manifiestan, los hijos también, o hay muchas posibilidades de que los manifiesten. Entonces ya quedó la definición. ¿Qué es un alelo dominante? Es aquel alelo que se manifiesta físicamente en los hijos, ¿sí? Entonces, para el ejemplo de una madre que tenía prácticamente ojos color azul y del padre que tenía ojos color marrones, ¿sí? Pues vamos a suponer que el hijo nació con ojos azules. Entonces, se dice que el alelo ojos azules es un alelo dominante, ¿sí? O sea, el alelo que se presenta es dominante, ¿vale?
Ahora supongamos el caso en donde una madre pasa el alelo, por ejemplo, cabello negro, y el padre pasa el alelo, cabello rubio. Y supongamos que el niño nace con cabello rubio. Entonces, el alelo cabello rubio es el alelo dominante. Fácil y sencillo. En otras palabras, el alelo dominante es aquella característica, ¿sí?, que se presenta físicamente en, pues prácticamente el hijo de esos progenitores, ¿sí? Ahora, vamos a ver cuál es la anotación, ¿sí? Atención. Nos dice, vamos a hacer un ejemplo con un carácter inventado. Mucho cuidado, ¿eh? Acá vamos a inventar uno para hacerlo divertido. Nos dice, el carácter está regulado por el gen que me dice qué tipo de visión voy a tener. Ese es mi gen, qué tipo de visión voy a tener, ¿sí? Y vamos a suponer que tenemos dos alelos, ¿sí? Para hacerlo divertido. Vamos a suponer que tenemos un tipo de visión natural, ¿sí? Un tipo de visión natural como la que tenemos actualmente. Todos, ¿no? Y vamos a suponer que existe un alelo que te va a dar la visión que tiene superpoderes. Es decir, por ejemplo, que me permita ver en la oscuridad, ¿sí? Entonces tengo el gen tipo de visión del hijo. Y desde luego que estoy dando dos alelos. El alelo visión natural, que podemos suponer que viene de la madre, ¿sí? Y el alelo, pues visión con superpoderes, es decir, que viene del padre y que me permite ver en la oscuridad. Entonces, vamos a suponer que el alelo del superpoder es un alelo dominante, ¿sí? Y entonces nos planteamos la pregunta, ¿cómo se denota? ¿Sí? ¿Cómo se denota? ¿Vale? Y entonces, genéticamente hablando, en biología, chicos, ¿vale? El alelo que domina se llama dominante y siempre lo tienen que escribir con letras mayúsculas, ¿sí? Observe cómo estoy denotando al alelo dominante, ¿sí?, de visión con superpoder, con la letra S mayúscula, ¿sí? Y lógicamente, si el alelo dominante es el alelo de superpoder, es que el niño va a nacer con ojos que permitan a él ver en la oscuridad. Por lo tanto, la visión natural no se va a manifestar en él. Y por eso nos dice, y el que no se manifiesta, dice, y el que no se manifiesta, coma, es decir, el que pasa desapercibido, se conoce como recesivo y se escribe con una letra minúscula tal y como la anotamos acá. N minúscula de visión natural, porque es el que no se va a manifestar, el que pasa desapercibido, ¿sí? Entonces aprendimos dos cosas acá. El alelo que se manifiesta físicamente en el hijo se le denomina alelo dominante, que en este caso fue el superpoder, y se denota con mayúscula. Pero cuando un alelo no se manifiesta, ¿sí?, vamos a decir que ese es un alelo recesivo, ¿sí? Y los alelos recesivos siempre los vamos a denotar con letra minúscula, ¿sí? Ese es el primer paso. El segundo paso, pues prácticamente es dejar en claro que un alelo domina y el otro no, ¿sí? ¿Y cómo se representa eso? Vamos a utilizar prácticamente una notación matemática como si fuera una desigualdad, ¿sí? Fíjese, quiero que observe que con esta notación
indicamos que el alelo S de superpoder es dominante sobre el alelo N de natural. ¿Sí? Y quiero que observe cómo lo utilizamos, ¿no? S es mayor que N. Es decir, el alelo prácticamente de visión con superpoder es más grande, ¿no? Más fuerte que el alelo, pues prácticamente de visión natural, ¿sí? Ahora, una vez que ya tenemos eso, ¿sí? Como tercer paso, debemos de relacionar lo que no se ve. ¿Qué es el genotipo? ¿Sí? El conjunto de genes. Y de alelos, con lo que sí voy a poder ver que es el fenotipo. ¿Sí? Entonces, algo importante acá, y quiero que eso lo tenga presente, ¿sí? Cuando le digan genotipo, están haciendo referencia a los genes que yo tengo en mi ADN, ¿sí? Es decir, todas esas informaciones en forma de secuencias que yo no puedo ver, ¿sí? Que yo no puedo ver. Solo están escritas, pero yo no las puedo ver. Pero cuando le digan fenotipo, quiere decir prácticamente que esos genes ya se están presentando o ya los estoy viendo físicamente en mi cuerpo, ¿sí? Fenotipo, pues prácticamente proviene de físico, que es, se logra ver eso en mi cuerpo, ¿sale? Y bueno, dijimos que tenemos dos alelos, el alelo de superpoder y el alelo de vista natural, ¿sí? Por lo tanto, tenemos las siguientes combinaciones, ¿sí? Fíjense cuáles son las combinaciones. Podríamos combinar primero, ¿no? Superpoder con superpoder o superpoder con vista natural, ahí está. Observe que vista natural con superpoder, pues es lo mismo que esto. Y finalmente natural con natural. Son las tres posibles combinaciones que se pueden hacer dentro de nuestro organismo con esos alelos, ¿sí? Pero ahora sí tenemos que nosotros concluir cómo van a ser el hijo, ¿no? A ver, dijimos que la visión de superpoder es el alelo dominante. Entonces aquí me dice superpoder con superpoder. Es decir, me está diciendo, existe 50% de probabilidad que el niño vaya a nacer con ojos que tienen superpoder, es decir, que le permiten ver en la oscuridad. Y existe otro 50% de que el niño pueda nacer, ¿sí? Con poderes, ¿no? Que es ver en la oscuridad. Por lo tanto, se completa un 100% y entonces, si se da esa combinación, ¿sí? El niño de ley va a nacer con ojos, ¿sí? Que tienen, pues, precisamente superpoderes. Es decir, el niño va a nacer con ojos que puede ver en la oscuridad, con los que va a poder ver en la oscuridad. Ahora, tengo este otro, ¿sí? A ver, aquí me está diciendo que existe 50%, ¿sí? Ahí me dice que existe 50% de probabilidad de que el niño nazca con ojos, ¿sí? Que le permitan ver en la oscuridad. Pero esto que está aquí me está diciendo que también existe el 50%, ¿sí? De que el niño nazca con ojos de visión natural. Pero no se les olvide que habíamos dicho que prácticamente el alelo de ojos de superpoder era un alelo dominante y el natural era un recesivo. Por lo tanto, aunque exista 50%, como el S es dominante, es decir, le gana al natural,
esta combinación también me va a dar un niño que va a nacer con ojos que va a poder, que le van a permitir ver en la oscuridad, ¿sí? Y finalmente quiero que observen que este es el único caso en donde si se da esta combinación, el niño va a nacer pues prácticamente con ojos, ¿sí? Que sean visión natural, es decir, 50% de que el niño vaya a nacer, ¿sí? Con visión natural y otro 50% de que el niño vaya a nacer con visión natural. Entonces, 50 y 50 es 100%. Si se da esa combinación de alelos, pues prácticamente quiere decir que el niño que yo voy a tener va a tener una visión natural y que pues por lógica no va a tener superpoderes, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso es lo que escribo acá, ¿sí? Atención, dice, y como S domina al alelo N, con que tenga una única copia de S, el niño va a tener superpoderes. Dicho de otra manera, la única forma de que ese niño no vaya a tener superpoderes es que tenga los dos alelos que son recesivos, es decir, este, el que comentaba hace un momento. Porque siempre que haya uno, se presentará el superpoder, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo prácticamente. Y bueno, pues entonces ahí tenemos ese ejemplo, ¿sale? La próxima clase vamos prácticamente a estudiar lo que es un alelo recesivo, ¿sí? Y vamos a estudiar precisamente qué es la mutación, ¿sí? ¿Qué es una mutación? Porque eso es lo importante. Pero también vamos a estudiar prácticamente qué es una recombinación, ¿vale? Voy a enviar ahorita mandé nada más lectura, pero en esta semana voy a enviar, ¿sí? Más material para que ustedes vayan checándolo, lo estoy seleccionando con respecto a esto. Y les voy a enviar un material, un PDF que ya creé para ustedes, que quiero que le den lectura de favor, ¿sí? En este caso, esta materia es muy teórica, entonces de ley hay que darle lectura a todos los PDFs y ver todos los videos que voy a enviar y con eso basta y sobra para que pasen el curso, ¿sí? Sin embargo, el módulo 18, como se dieron cuenta, prácticamente es un curso más práctico. Entonces, además de aprenderse la teoría y además de ver los videos, sí los exhorto a que lleven pues prácticamente todo lo que se ve ahí a la práctica, por favor, ¿sale?